Bueno, ya vieron entonces los videos de funciones como para identificar cuál es la variable de entrada y cuál es la variable de salida. Pero voy a recordarlo así de manera muy rápida. Una función es cuando tengo f de x igual, del lado de la derecha algo, 2x menos 1. Entonces, rápidamente la notación de una función, lo que se encuentra dentro del paréntesis se llama variable de entrada y todo esto que está aquí es la variable de salida. Esa variable de salida nosotros en Mate 1 lo conocemos como y porque recordando todo lo rápido, lo que vieron en el video y lo que vieron en Mate 1, tienen un plano de coordenadas que se compone de x, y. Entonces, variable de entrada, variable de salida. Acuérdense el otro nombre que también es súper importante. La variable de entrada es la variable independiente, que es la x, variable independiente. Y lo que es la y o la salida de la función es la variable dependiente, porque depende del valor de entrada para calcular su valor resultante. Ahora, en Mate 2 trabajamos con funciones en varias variables. Por lo tanto, en vez de tener f de x, vamos a trabajar con funciones que tengan fxy. ¿Ok? ¿Qué es lo que tengo entonces? Ahora, la notación de la función sigue siendo prácticamente la misma, así que no debería de causarnos ningún problema. Lo que está dentro del paréntesis sigue siendo la entrada de la función. Entonces, solo que ahora no tengo una variable, tengo dos variables de entrada. Y todo lo que está desde inicio hasta fin sigue siendo la salida de la función. Solamente que no puedo usar la variable y porque ya está utilizada como variable de entrada. Así es que le ponemos variable z. Y así el plano cartesiano pues se representa en 3 dimensiones. Z, X, bueno, a lo mejor no se ve tanto y aparte no tengo tan buena coordinación cuando trabajo con 3 dimensiones. Este es X y este es Y. Y cuando nosotros graficamos en un plano de 2 dimensiones, pues graficábamos tal vez una parábola o una línea recta. Cuando trabajamos en uno de 3 dimensiones, como para el ejemplo que puse, que tiene variable x de entrada, variable y de entrada, variable z de salida, pues entonces lo que yo voy a estar dibujando son elementos en 3 dimensiones que van a tener profundidad, que van a tener largo, ancho y profundidad. Bueno, que están inclinados, están cortando un plano en 3 dimensiones. Pero la notación sigue siendo lo mismo. Variable de entrada, 1, variable de entrada 2, hay 2 variables de entrada porque están dentro del paréntesis y hay una sola salida, que es la variable de salida. Así es que si yo lo que necesito es el valor funcional o la salida de la función, pues es muy sencillo. En Mate 1 tenían una sola variable, en Mate 2 vamos a tener 2, por ejemplo f de x, y del lado de la derecha la definición de la función, 6x cuadrada menos 5xy más 2y. Ahí está. Esa es la función. Para este ejercicio, ¿qué pasaría si yo dentro del paréntesis pongo 1 menos 2? ¿Y qué pasaría si yo pongo 2,5? Pues lo único que me está preguntando o que me pide hacer es evaluar la función que se llama f con valores de entrada. 1, menos 2. ¿Ok? El 1 a quién le pertenece, a la y porque está en esa a la x, perdón, porque está en esa posición. Y el 2 a quién le pertenece, a la y. Eso significa que cuando yo en la definición de la función, que es lo que viene a la derecha, sustituya los valores, pues aquí que dice 6, voy a reemplazar la x por el valor del 1, con la operación que está haciendo, que es elevar al cuadrado, menos 5 por x, que vale 1, por y, que vale menos 2, 2 por lo que vale y, que es menos 2. Entonces lo único que hicimos es reemplazar el valor de x por 1, porque ese era el valor que le tocaba, el valor de y por menos 2, porque ese era el valor que le correspondía. Y acuérdense de evaluar con la jerarquía de operaciones. Primero al cuadrado, 1 al cuadrado es 1, por 6 son 6, menos por menos es más, 5 por 1 es 5, por 2 son 10, más por menos es menos, 2 por 2 son 4, aquí sería 16 menos 4, serían 12, y en este caso, misma situación, x vale 2, y vale 5, esa es la posición que le corresponde.
Entonces 6 por lo que vale la x, 2 al cuadrado, menos 5 por lo que vale la x por lo que vale la y, más 2 por lo que vale la y, 5. Entonces cambiamos lo que vale la x por el valor, cambiamos la x por el valor de 2 y la y por el valor de 5. Resolvemos primero la potencia, 2 por 2, 4, por 6, 24, menos por más es menos, 5 por 2, 10, por 5, 50, y 2 por 5 son 10. Entonces, 24, 34, 34 menos 50, signos diferentes se resta y queda el signo del mayor, el 50 es más grande. 34 menos 50, 16. Entonces lo que estamos haciendo es evaluar la función o determinar el valor funcional. Ahora que estamos viendo funciones en varias variables, no necesariamente tenemos que tener dos variables de entrada. En este caso tengo 3 variables de entrada. Entonces las variables de entrada es x, y y z, y del lado de la derecha puede haber combinaciones de cualquiera de esas variables. Por ejemplo, aquí tengo x y y, aquí tengo y y z, aquí solo está z y aquí están las 3. No importa en qué orden estén, en qué combinación de exponentes, aquí están las 3 variables que incluye la función. Igual, si yo tuviera que evaluar f de 2 menos 1, 1, pues es exactamente lo mismo. ¿A quién le corresponde el 2? A la x, porque esa es su posición. ¿A quién le corresponde el menos 1? A la y, porque esa es su posición dentro del paréntesis que me indica la variable de entrada. ¿Y a quién le corresponde el 1? Pues a la z. Así es que sustituir, determinar el valor de la función, encontrar el valor funcional, es simplemente reemplazar la variable x con x por el valor que le corresponde con la misma operación que está haciendo. La y está pegadita, es una multiplicación. 3 variables pegaditas, multiplicar cada uno de los valores de entrada que estamos dando. 5, el valor de y, menos 1, el valor de z, 1 al cuadrado, menos 3 por z, 1. Ya está la sustitución de los valores. Pues que me falta evaluar. Bueno, resolver la operación. 2 al cuadrado es 4, por 3 son 12, por menos 1, menos 12. Menos por menos es más, entonces 4 por 2, 8, por 1, 8, por 1, 8. Más por menos es menos. 1 al cuadrado es 1, por 1, 1, por 5, 5. Menos por más es menos, 3 por 1, 3. Entonces 8 y menos 8, 0, nos va a quedar menos 12. Ese sería el resultado de evaluar la función. Entonces, funciones en varias variables realmente es muy sencillo, porque lo único que estoy haciendo es sustituir por el valor que le corresponde. Para este último ejemplo, hay que recordar que f de x, y, dijimos que todo esto es la salida de la función, porque los valores de entrada son los que están dentro del paréntesis. Entonces, yo puedo borrar esto que está aquí y decir que 3x cuadrada menos 4xy más 7xy cuadrada es igual a z. Acuérdense que esta es la variable de salida. Y lo que está representando z entonces es f de x, y, una función que recibe 2 valores de entrada. Entonces, hay ocasiones que lo que nos piden hacer es que z evaluada y nos dan los valores de x que vale menos 2, y que vale, no sé, 4. Ahí está. Entonces, esta línea que está aquí significa evaluada en. Entonces, z evaluada en o evaluada cuando x vale menos 2, y vale igual a 4. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Sustituir. Nada más que como no tengo esta estructura, lo puedo poner de esta manera. Entonces, z evaluada cuando x vale menos 2, cuando y vale 4. Así es que, entonces, z evaluada cuando x vale menos 2, y vale 4, es 3 por menos 2 al cuadrado, menos 4 por menos 2 por 4, más 7 por 4 al cuadrado. Entonces, ahí ya está. Resolvemos jerarquía de operaciones. Aquí, súper importante, si vas a usar calculadora está perfecto, pero usa paréntesis.
Menos 2 al cuadrado es 4 positivo, por 3 son 12. El menos está dentro del paréntesis, así es que es menos 2 por menos 2 es 4 positivo. Menos por menos me va a dar más, 4 por 4 16, por 2 son 32. Y esto que está aquí me va a costar un montón de trabajo. Bueno, no, es 4 por 4, 16 por 7. Entonces por 7, 42, 2 y llevo 4, 112. Ok, y ya, todo lo de aquí se va a sumar porque tiene el mismo signo. Entonces 2, 4, 6, 3, 4, 5, 156. Y ese sería el resultado de evaluarlo de esta manera. Entonces esta línea también es evaluada en. Entonces estoy evaluando o evaluada cuando x vale menos 2, y vale 4. ¿Y qué estoy evaluando? Z. Z es la variable de salida entonces.